es importante dar una definición teórica de lo que es una población indígena o lo que se considera a una persona indígena. De acuerdo con el INEGI, mencionan que alguien que es indígena es una persona que habita en su territorio desde antes de la colonización, y esto implica que tienen costumbres particulares, valores y creencias particulares diferentes a otros grupos sociales, y que tienen instituciones y sistemas sociales propios. Entre estas instituciones y sistemas está la salud. Eso es muy importante, es decir, que ellos tienen un modo de vida que es coherente con su forma de vivir, con lo que hacen, que piensan, que creen. Dentro de eso, su sistema de salud también se relaciona con este modo de vida. ¿Por qué es importante en México hacer una aproximación, considerar a la población indígena? En México somos, ya el último censo, no sé cuántos somos en total mexicanos, pero los últimos datos decían que hay 18 millones de personas indígenas en el país. El 15% de la población de nuestro país es indígena. La mayoría se concentra en el sureste de México, sur-sureste. Oaxaca es el estado con más población indígena en todo el país. Guerrero es el quinto y tiene el 15% de su población indígena. México es el país que tiene más población indígena en toda Latinoamérica. No es el que tiene mayor porcentaje, eso lo tiene Bolivia, pero México tiene la mayor cantidad de población indígena. Entonces, es una gran cantidad de población que representa respecto del territorio mexicano en total. Por lo tanto, es importante considerarlo. ¿Y qué se sabe, qué se ha visto respecto a esa población indígena en cuanto a la salud? Los indígenas tienen los peores indicadores de salud que el resto de la población. Enferman más de enfermedades agudas que en nuestra población. Los que somos mestizos o no indígenas ya no presentamos. Mueren más por ciertas enfermedades que a nosotros ya no nos matan porque no tienen este servicio en salud. Se presenta lo que se conoce como acumulación epidemiológica, es decir, que las enfermedades crónicas van en aumento y las enfermedades infecciosas se mantienen. En nuestra población, aquí en las grandes ciudades, las crónicas van en aumento, pero las agudas, las infecciosas, se han disminuido. Nosotros tenemos una mayor esperanza de vida en nacer que los indígenas, y a ellos mueren más por enfermedades que a nosotros ya están controlados. Entonces, ellos tienen una acumulación de enfermedades que ni unas se eliminan y las otras van en aumento. Eso también es algo muy, muy grave. Respecto de la herencia terapéutica del ajuste médico, lo que se ha observado es que ellos tienen el menor porcentaje de adherencia que en toda la población mexicana. Lo que les comentaba, no quieren acudir a las instituciones, y cuando van, abandonan los tratamientos, y además hay problemas de comunicación con el equipo de salud, no solo por el idioma, sino también por cosas que vamos a ir desarrollando durante la presentación. De hecho, en la Constitución se dice que cuando se brinda servicio en salud a población indígena, tenemos la obligación, el equipo de salud, de hablar el idioma que se abre en la población a donde vamos a brindar el servicio, pero eso no ocurre en la realidad. Ahorita que les vaya a presentar esta situación, les voy a ir comentando. Yo tuve la oportunidad de llevar a cabo una investigación descriptiva con una metodología mixta entre cuantitativa y cualitativa en una población mixteca del estado de Guerrero, municipio de Cochuapa el Grande. La población se llama Dos Ríos, y ahí está presente una unidad médica rural del IMSS Bienestando. En el momento en que yo hice la observación todavía era IMSS Prospera, es la número 16. Tuve la oportunidad de presentarme con el director del IMSS Bienestando, Víctor Grandeño, ahí en Acapulco, presentar el proyecto de la UNAM y hacer un convenio. Entonces, ellos acaban de poner 3 clínicas en diferentes poblaciones, y me dieron a elegir. Me dijeron que pues, realmente lo que faltaba era investigación, que era muy importante, y que si yo me animaba, que si yo aguantaba,
adelante. Al principio yo no entendía a qué se refería, ¿no? Pues estaba muy contento, me dijo que la población, el pueblo en el cual estaba más alejado y que el 100% de la población que lo integraba era mixteca, era el de Dos Ríos. Entonces yo decidí tomar esa opción y pues cuando comencé a ir al pueblo, me di cuenta por qué decían eso de si aguantas, adelante. Hasta el último censo, Cochuapa el Grande era el municipio con más porcentaje de pobreza extrema de todo el país. No sé si ahorita siga siendo, creo que ya es el segundo, pero eso te habla de muchas condiciones que vamos a ir observando y que para mí es la experiencia más incómoda de mi vida, porque no cuentan con los servicios básicos que nosotros tenemos y que en teoría el gobierno, el país tendría que asegurar a toda la población. Los voy a ir describiendo con fotos para que vayan dándose una idea. Este es el pueblo de Dios, es en la montaña alta, en la montaña mixteca del estado de Guerrero. La zona mixteca la comparte Guerrero, Oaxaca y Puebla. Esta parte, esta zona donde está Dos Ríos, el municipio de Cochuapa el Grande, es el límite entre Guerrero y Oaxaca. Algunas ciudades más conocidas que están cerca de Cochuapa el Grande es la ciudad de Ometepec y la ciudad de Tlapa. Ometepec queda a 5 horas de camino, camino de terracería hacia la montaña, y Tlapa queda a 4 horas y media. Hasta ese lugar, las dos hospitales ya de segundo y tercer nivel. Quiere decir que ante alguna emergencia que no se pueda abarcar en la clínica que está ubicada en este pueblo, tienen que viajar 5 horas o 4 horas y media en camioneta, con un costo de, en aquel tiempo, vueltan con 4, seguramente ya subió, fue hace un año y medio, y a veces el presupuesto rebasa el ingreso de muchas familias. Dos Ríos se componía alrededor de 800 personas, pero estaba ubicada ahí la clínica. Decidieron ponerla porque era un punto estratégico para abarcar aproximadamente a 50 comunidades que rodean. En esta montaña hay muchos pueblos, así, pueblos pequeños que están ubicados. Esas son fotos de Dos Ríos. Ahorita vamos a ir describiéndolo más. Es la montaña, si se dan cuenta, pues, se ve un pueblo a lo lejos, un pueblo en otro lado. Hermosos, pero a la vez las condiciones de vida son pues, las más eh, injustas del país. Entonces es un contraste muy grande porque si ustedes ven la foto, son paisajes increíbles que ni sabíamos que hay en el país, ¿no? Y uno pensaría que el ir allá es una experiencia bonita, agradable. Muchos de mis conocidos me decían que los llevara, que los invitara. Y yo les comentaba que realmente sí era una experiencia diferente, que te hacía conocer un modo de vida distinto, pero no es fácil ingresar. Eran 5 horas de camino en terracería, en una camioneta con tablas en la parte de atrás, sobrepoblada la camioneta porque solo sube una al día. Sube a las 12 del día de Ometepec y llega ya a las 6 de la tarde más o menos, depende de la temporada. Y para bajar, bajaba una solo a las 3 de la mañana y llegaba a Ometepec como a las 9 y media de la mañana. Desde Dos Ríos hasta la Ciudad de México, una vez me hice como 20 horas por esto de esperar el transporte que seguía y fue todo un día de viaje. Realmente los servicios de transporte son muy deficientes y en épocas de lluvia a veces se corta la comunicación para los coches. A veces no podíamos subir, teníamos que quedarnos en otro lugar mientras se arreglaba la carretera o se quitaban los charcos. Las casas son de adobe, no tienen piso firme, no tienen drenaje, no tienen agua potable. Esta es una cocina típica de allá. Cocinan todavía con leña, con fuego. Esto hace que haya muchas enfermedades respiratorias. El que no tengan agua potable hace que haya muchas enfermedades gastrointestinales. Muchas de las consultas que se tenían en la clínica eran por problemas de infección de estómago. Esos son los caminos. Si se ven al final hay unas curvas. Así son los caminos que llevan a los pueblos.
Es un solo carril ida y vuelta. Cuando se encuentran dos coches, pues es peligroso, sobre todo en época de lluvias. El equipo médico ha tenido accidentes cuando va, porque pues, realmente es muy inseguro el camino. Ellos son el equipo médico, el, los tres de acá de este lado, las dos enfermeras y el médico. El médico Marcos Solano, que fue el que estuvo a cargo, el que está a cargo de la clínica, él me ayudó a llevar a cabo la observación. Ellos eran el equipo médico que estaba de lunes a viernes, subían los lunes y bajaban los viernes, y el sábado y domingo subía otro equipo médico conformado por un médico y una enfermera. Yo cuando subía me quedaba alrededor de 15 días y luego bajaba, porque realmente era más cómodo quedarse muchos días que subir y bajar. Entonces, había un periodo de cambio en el que no había personal de salud cuando bajaba el de entre semana y cuando subía el de fin de semana. Sin ellos no hubiera podido ser posible la observación ni obtener los datos que nos benefician a todos. Al final, a lo lejos, lo que se ve ahí en blanco es la unidad médica rural 16 del IMSS, ahora bien estando. Está a 1 kilómetro más o menos del pueblo. La hicieron lejos del pueblo, está a 1 kilómetro. Y es eso blanco que se ve ahí. Visto desde otro lado, pues eso círculo rojo que se ve a lo lejos, ahí está la clínica. Hay pacientes que los que no tienen coche, que son la mayoría, o como solo hay un transporte al día, si alguno tiene una emergencia, tiene que caminar. El promedio de caminar para llegar a la clínica era como 2 horas y media o 4 horas. A veces llegaban personas de más de 70 años que habían caminado 4 horas para ir a su consulta del IMSS, porque ellos para recibir la atención requieren ir cada medio año a revisión, tenga o no alguna enfermedad. Entonces caminan mucho tiempo, muchas horas. Y aquí empieza a hacer ruido esto que dicen que lo que se dice normalmente en la teoría o lo que afirmamos el equipo de salud, de que no se quieren curar, que no cumplen con el tratamiento. Sin embargo, cuando van, hacen más esfuerzo que nosotros cuando vamos a una clínica o a un hospital. ¿Quién de ustedes ha caminado 4 horas para llegar a una clínica, a un hospital, a una consulta? La diferencia cualitativa que ellos tienen es diferente. Ellos se esfuerzan más por ir a consulta. Este es el piso típico de la casa. Pues allá hay una nena con su vestimenta. Es la vestimenta que usan allá. No hay piso firme, no hay cemento, todo es tierra. Eso también habla de ciertas enfermedades que se pueden presentar. Aquí están los niños jugando, pues como hay mucha pobreza, algunos no tienen ropa o la ropa se va pasando entre hermanos. Ellos juegan ahí en la montaña, pues no hay partes planas, todo es montaña, todos son altibajos, caminos de chivo, como dicen allá, caminos muy difíciles para andar. Y ellos eran los niños que jugaban, son las escenas que veía todos los días. De hecho, algunos niños de ellos ya me ubicaban. Como no sube nadie que no sea de la población, te ubican. Saben que ya eres un psicólogo que está yendo. De hecho, a mí ya al final me invitaban también a sus comidas. Tienen esta parte de que hacen muchas cosas en cooperación, hacen muchas cosas de manera colectiva, y entonces nos invitaban al equipo de salud para que fuéramos. Este es las vestimentas típicas que les comentaba. También ahí se puede ver otra vez el piso, que no tiene piso firme, y las casas que están hechas de adobe. Aquí hay otra señora con su vestimenta típica. Esa es parte de las actividades que les comento que son compartidas, les llaman tequio. Los domingos hacen comisiones para limpiar el pueblo. No tienen botes de basura y tiran la basura en el piso, pero los domingos limpian. De hecho, los jueves también se reunían para limpiar la clínica. Cuando ponen la clínica del IMSS, hacen un convenio con la población porque el IMSS no les manda más que el equipo de salud. Entonces el equipo de salud y el pueblo se ponen de acuerdo para llevar a cabo la limpieza de la clínica, la limpieza del terreno, todo lo que implica el funcionamiento de la clínica. Y los jueves era cuando iban a la clínica, la población, tenían ya comisiones. Los martes íbamos a vocear a la única tienda que hay en el pueblo.
y por la bocina comentábamos que pues ya el jueves les tocaba a tales personas ir a limpiar la clínica. Entonces es este convenio que se tiene. Estas son sus festividades. Era la Virgen de la Asunción, creo que en agosto me parece, de la Natividad creo. Una de ellas, no me acuerdo bien, es la danza de los moros, esta que se ve aquí. Tienen sus ferias, ellos se encargan de todos los servicios, ellos mismos tocan la música, ellos mismos tienen su danza, ellos mismos eh, construyen sus castillos pirotécnicos, ellos hacen todo, o sea, no tienen servicios para contratar, entre ellos se hacen todo, porque pues realmente todo está muy lejos. Si se fijan, esta es la única tienda que hay y vean los productos que se ofrecen. Todos son harinas o altos en carbohidratos, entre otras cosas, porque sobre todo en época de lluvia, yo estuve en época de lluvia y no hubo un solo día en que no se fuera la luz. Desde 1 hora hasta 3 días tardaba en regresar la luz. Me comenta el equipo médico que algún día tardó como 3 meses en regresar la luz. Entonces no pueden tener alimentos perecederos. No tienen alimentos que estén en refrigeración porque se pueden echar a perder. Todo lo que hay en las tiendas son alimentos que pueden pasar tiempo sin necesidad de refrigerarse. Esto también habla del tipo de alimentación, de los problemas de nutrición que puede haber en la población. Su fuente de agua, el agua que consumen es de estos pequeños manantiales, de ahí toman el agua y la consumen directamente. Eso tiene que ver con las infecciones gastrointestinales. No tienen agua potable. Y él es el médico, teníamos que caminar también cada cierto tiempo para ir a destapar las tuberías que iban a la clínica. Nosotros tomábamos agua de ese garrafón, le poníamos una gasa y ahí filtrábamos el agua que salía del manantial. No hay posibilidad de subir muchos productos. Sí intentaban subir la comida que nosotros consumíamos en la semana que estábamos en la clínica, pero pues no se podía. También había que adaptarse a lo que había en el pueblo. Eh, Tiene mucha cantidad de agua, de hecho se llama Dos Ríos porque hay dos grandes ríos que confluyen ahí y el agua es muchísima. Ellos tienen este sistema, si ven la manguera, tienen este sistema para traer agua de los ríos y es el agua que va a su casa y es la que toman, es la que ocupan para diferentes actividades. Así hay muchos durante esos palos y las mangueras negras se ven a través de todo el pueblo. Aquí está el equipo médico, el doctor Marco, destapando las tuberías para que pueda llegar agua a la clínica. Parte de sus actividades, aparte de dar consulta, era pues mantener la clínica en funcionamiento. Hacíamos el papel de intendencia, hacíamos el papel de administrativo, hacíamos el papel también muchas veces de seguridad. Realmente el trabajar para ellos, trabajar en esas comunidades es difícil y la vida para los indígenas que viven en sus pueblos también es muy difícil por las condiciones sociales que hablan de inequidad. Eh, Les comento que yo durante el tiempo que estuve ahí se accidentaron una vez cuando subían o bajaban, no recuerdo, porque ya eran épocas de lluvia y el coche en el que subieron se movió y chocaron, pero afortunadamente chocaron contra el muro contra el cerro y no se fueron al barranco. Hay diferentes accidentes al respecto. Eh, este tipo de imágenes lo que nos permite identificar es que para ellos muchas de las posibles elecciones que nosotros podemos tener entre vida saludable o no saludable, alimentación saludable, no saludable, apego a un tratamiento médico o no cumplir con el tratamiento, para ellos a veces no hay opción. Es decir, nosotros viviendo en una ciudad podemos tener la opción de decidir entre si hoy me como unas papas fritas o me como una manzana o una naranja. Si hoy consumo proteína o consumo carbohidratos. Ellos no tienen esa posibilidad de elegir. Eso se le llama, eh, tiene que ver con la justicia social. Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a un paciente que vive en una ciudad que no ha cumplido un tratamiento dietético, lo hacemos desde una lógica, ¿no? De que él pudo haber comprado o consumido cierto alimento y no lo quiso hacer. Cuando estamos con pacientes indígenas, no podemos funcionar de la misma manera como equipo de salud porque primero tenemos que observar
qué posibilidades hay en su vida diaria donde ellos están. En el tiempo que yo estuve allá, subieron como 3, 4 veces la camioneta con fruta, verdura, durante 3 meses, 4 meses que estuve ahí. Imagínense, o sea, qué posibilidad hay de variar su alimentación para ellos. Me tocó ver que mataban chivos y hacían ciertas reuniones en todo el pueblo, todos los invitaban, pero para ellos no hay oportunidad de este consumo diario balanceado de alimentación. En la clínica falta mucho medicamento. También esto habla de que a veces cuando les diagnostican una enfermedad, no les dan el medicamento necesario, y para ellos comprar medicamento que no hay en la clínica significa viajar 5 horas a una clínica, o para hacerse un estudio de laboratorio implica viajar 5 horas y regresar con los estudios o regresar con el medicamento, y el gasto que tienen es muy alto. Otra cosa es que cuando dejaban de ir a la clínica, nos dábamos cuenta que era porque casi la mitad del año los jefes de familia, los representantes de la familia, se iban al norte del país a las cosechas de jitomate, de otros productos, y allá se quedaban y regresaban ya con dinero. Entonces, a veces no iban a la clínica, pero no porque dijeran no quiero ir, o tengo otros planes, o se me pasó la cita, porque tienen que irse del lugar donde viven para poder obtener los ingresos económicos. De todo esto que les he comentado, eh, se han publicado ciertos textos en donde ya se abarca de manera más fina, más teórica, con más desarrollo de qué problemáticas, qué implicaciones tiene todo esto a nivel teórico y social. Hay un artículo que se publicó en la revista de bioética, la revista latinoamericana de bioética, que se llama El reconocimiento del sistema indígena de salud. Es de mi tutor principal y mío. Y aquí lo que se habla es de que es necesario reconocer que la población indígena tiene prácticas en salud diferentes a nosotros, y que esto implica un sistema médico distinto. Les voy a explicar un poco en qué consiste esto. Miren, podemos decir, en este caso, que nosotros como población mestiza tenemos un modelo médico que se llama modelo biomédico. Este modelo biomédico nos explica una lógica de la salud y de la enfermedad de los humanos. De ahí se derivan instituciones médicas de salud, llamadas instituciones biomédicas, les podemos decir IBMs, y tienen su médico y su equipo de salud que nos dicen a nosotros como pacientes qué enfermedad tenemos, a qué síntomas tenemos que atender, qué tratamiento debemos tomar, qué cuidados debemos tener, y para nosotros suena muy lógico. Forma parte de nuestra vida desde que somos pequeños, nos enseñan. Nuestra mamá, nuestro papá, cuando estamos enfermos, nos da pastillas para curar, para bajar un dolor que tenemos. Cuando tenemos alergia nos da otro tipo de pastilla. Cuando tenemos infección nos da otro tipo de pastilla. Entonces vamos aprendiendo a usar el sistema biomédico. Pero resulta que la población indígena tiene un modelo médico diferente. Le podemos llamar modelo médico indígena. Tiene instituciones diversas. Ellos tienen sus instituciones, tienen sus propias clínicas, que son casas, obviamente, y tienen sus médicos, que para ellos son curanderos o chamanes, pero también tienen un conjunto, un cuerpo teórico muy específico, muy ordenado, y ellos también les dicen a sus pacientes qué enfermedades tienen, qué síntomas son los importantes para ellos, qué tratamiento deben de llevar a cabo y qué cuidados deben de tener. Pero resulta que entre los dos sistemas médicos hay mucha diferencia. Y como ellos han usado toda la vida el sistema biomédico, las IMIs, cuando llegamos nosotros y el gobierno instaura una nueva, una nueva clínica con el modelo biomédico, para ellos resulta muy extraño e incomprensible lo que les decimos. Por ejemplo, le podemos decir a un paciente que tiene cáncer y no va a tener ninguna reacción emocional, porque para ellos la enfermedad cáncer no tiene un sentido. Cuando dicen a nosotros tienes cáncer, parece que nos pegan o nos pueden enterrar un cuchillo. Sentimos dolor porque la palabra cáncer está asociada con
un montón de situaciones que a veces implican la muerte o al menos mucho dolor. Pero para ellos la palabra cáncer no tiene conexión, no tiene sentido y es difícil que sigan un tratamiento, aunque nosotros les digamos que tienen cáncer y que digamos, ¿por qué no te cuidas si te estoy diciendo que tienes cáncer? Pues porque para ellos no tiene sentido la palabra. Tenemos que enseñarles a usar el sistema biomédico porque es un sistema nuevo para ellos. Cada sistema biomédico tiene una relación entre nosología, semiología, etiología y tratamiento. Es decir, el sistema biomédico, el que nosotros practicamos, tiene enfermedades propias, tiene causas propias, síntomas relevantes para esa enfermedad y tratamientos propios. Nosotros sabemos que si nos crece una bola en alguna parte del cuerpo, hay que tener cuidado y hay que ir al médico porque es un síntoma que cobra relevancia en algunas enfermedades crónicas que pueden ser mortales. Pero para ellos también tienen una nosología, una semiología, una etiología y un tratamiento. Para ellos tienen enfermedades propias como la pérdida de sombra, como el espanto, con síntomas relevantes para saber si está enfermo o no, con causas propias para esas enfermedades y con tratamientos muy específicos. Pero si a nosotros también nos dijeran que tenemos pérdida de sombra, va a tener el mismo sentido que si a ellos llegamos y le decimos tiene cáncer. No vamos a atender a esa indicación porque para nosotros pérdida de sombra no tiene ningún significado. No sabemos si es bueno o si es malo, con qué se relaciona, qué tan grave es. Entonces hay que aprender, hay que entender que es un sistema nuevo para ellos y hay que tomar este papel de enseñanza-aprendizaje para que aprendan a usarlo. Así como nosotros nos cuesta trabajo aprender a usar un sistema médico que no sea el biomédico. En este sentido, lo que les cuento es importante. Otro artículo que se publicó bueno, de hecho acaba de publicarse este mes en la revista electrónica de Psicología Estacala. Se los pongo para que los anoten y también si quieren desarrollar más estos puntos, los pueden leer. Se llama La relación entre síntomas y sistemas médicos en el área de la salud, implicaciones en el comportamiento de los pacientes. ¿Qué importancia hay entre identificar cuál es el sistema médico que usa el paciente normalmente y los síntomas a los cuales va a atender? En población indígena esto cobra una relevancia muy importante porque su sistema médico es otro. Por otra parte, como les comentaba, este artículo también se publicó en 2019 en esta revista. Nosotros como equipo de salud, incluyendo psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, tenemos que ver el servicio de salud como un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, porque les vamos a enseñar a los pacientes qué relación hay entre enfermedad, entre síntoma, entre causa, entre tratamiento, y si es población indígena, este proceso educativo cobra una relevancia mayor. Es por eso la importancia de considerarlos a la hora de brindar un servicio a la población indígena y de querer que haya una adherencia al tratamiento que al final va a resultar en que ellos tengan una salud y que tengan una vida mayor, o sea, más años y que sea con mayor bienestar. Este mes, yo creo que julio, agosto, se va a publicar en la revista latinoamericana de bioética los resultados generales de la investigación que hice, en la cual ya se va a poder ver la aproximación psicológica, cómo se puede hacer una intervención psicológica, cómo se puede entrenar al equipo médico, incluyendo médicos, enfermeros, para que cambie nuestra manera de relacionarnos con pacientes indígenas, resultando en un servicio más funcional y que termine en la mejora de la vida del paciente indígena, ¿no? Al final, eso es lo importante para nosotros, que el paciente indígena viva mejor. Ciertas consideraciones que surgen a partir de todo esto que les he comentado son las siguientes. Por una parte, los pacientes indígenas son usuarios de un sistema médico propio de ellos, no del sistema biomédico. Así como nosotros desde chicos nos enseñan que en salud e enfermedad hay un sistema que explica todo, que es el biomédico, a ellos les explican que hay un sistema que explica todo y es el sistema médico indígena. Esto quiere decir que los sistemas médicos no son naturales, son construcciones sociales para entender la salud y la enfermedad en todas las personas.
hay un montón de sistemas médicos, pero el que más se ha instaurado en este momento, porque estamos en una etapa de ciencia, es el sistema biomédico. Sin embargo, no es el único, no es el verdadero, no es como el punto de llegada, sino hay que entender que hay diferentes sistemas médicos y que debemos identificar cuál es el que usa cada paciente que tenemos, sobre todo en población indígena. Otra parte es que el Estado se compromete en la Constitución a dar cobertura a toda la población mexicana, cobertura en salud. Es decir, que requiere instaurar instituciones de salud en todo el país. Pero tenemos que tomar en cuenta que México es un país multicultural. Y si vamos a instaurar instituciones biomédicas como las formales de México, tenemos que tener consideraciones respecto de todo lo que he venido comentando. Porque también, por otra parte, en la Constitución dicen que México, el Estado mexicano, se compromete a conservar y a preservar los sistemas de salud indígenas. Es decir, que no podemos dejar o eliminar sus sistemas de salud o decir que esos no sirven e imponer el que usamos nosotros, el biomédico. Tenemos que aprender a que coexistan en el mismo lugar y que haya una comunicación. Lo que se plantea también es que se comuniquen entre los médicos de la institución biomédica y los chamanes y los curanderos para ver si un paciente que va a la clínica ya va con un chamán, con un curandero, qué está tomando, qué le dio, saber si el paciente se adhiere a lo que el chamán o el curandero le dice o tampoco. Eso es muy importante, saber si en su sistema médico ellos tienen una adherencia o no, porque eso nos va a dar también indicadores de qué tan adherente va a ser cuando nosotros les demos un nuevo tratamiento en un sistema médico nuevo para ellos. Como les comentaba, tenemos que identificar si el paciente se adhiere al tratamiento que hay en su sistema biomédico, en su sistema propio. La psicoeducación como técnica psicológica en la cual enseñamos a las personas la relación entre nuestro comportamiento y la salud, o en este caso nuestro comportamiento y el desarrollo de enfermedades, el avance de una enfermedad, es fundamental. Aquí se vuelve fundamental. La psicoeducación cuando tenemos pacientes indígenas es un momento crucial en nuestro servicio profesional. Por lo tanto, para conseguir este servicio funcional en población indígena, requerimos estar capacitados en el desarrollo de habilidades interculturales, que son habilidades que permiten el convivir con otras culturas diferentes a las nuestras a través del respeto. Todos queremos sentirnos bien. También nosotros, cuando no nos funciona el sistema biomédico, acudimos a otros sistemas y llegamos también a probar tratamientos naturales, hierbas, plantas, porque todos queremos sentirnos bien. Nuestra responsabilidad como equipo de salud es cuando el paciente indígena, en su búsqueda por sentirse bien, llegue a una clínica biomédica, nuestra responsabilidad es darle un servicio que sea funcional para ellos, que él tenga beneficios de acudir a la clínica. No podemos decirle que deje de ir con el curandero chamán porque eso viola sus derechos y viola la parte de la bioética, pero sí podemos brindarle ayuda, un servicio funcional cuando llegue con nosotros, porque todos tenemos esta búsqueda de diferentes opciones para sentirnos bien ante una dolencia. Me comentaban, les quería pasar un video, pero me comentaban que no se ve muy bien. Entonces, tiene que, estas imágenes que ya les había mostrado hace un momento, pero bueno, es una lástima porque era un video que también nos permitía ver mejor cómo era el camino hacia el pueblo y otras cuestiones que hay allá. Por mi parte, hasta aquí sería la plática que les quiero brindar. Lo importante ahorita es entender que cuando queremos dar un servicio a población indígena, no podemos hacerlo igual que cuando lo damos a población mestiza que habitan las grandes ciudades, sobre todo si van a ser personas o profesionistas que van a dar en poblaciones 100% indígenas. Nosotros ya como profesionistas, cada vez más, sobre todo en un área que se llama antropología médica, desde los años 90,
hay un médico que se llama Roberto Campos Navarro, que es de los más conocidos en antropología médica. Se han dedicado a generar conocimiento de cómo podemos incorporar herramientas interculturales como profesionales de la salud. Por ejemplo, han atendido, han puesto clínicas en el sureste de México en donde en vez de camas hay hamacas, y solo con ese cambio han visto que los pacientes indígenas acuden más, porque ellos no duermen en camas, duermen en hamacas. Entonces, el adaptar también las clínicas a su modo de vida es muy importante. Les comparto esta imagen que va a ser el siguiente tema que se va a ver aquí en las conferencias de AMAPSI. Ya ha habido otras anteriormente, va a haber más. Los invito a que se sigan uniendo. Son de invitación abierta. Hay temas que nos interesan como psicólogos, pero también como población general. Creo que también algo importante es que nosotros, aunque no seamos, aunque ustedes no sean del área de la salud o no sean psicólogos, es importante que también cambien sus valoraciones que tienen a veces como personas, como miembros de México, como ciudadanos, cuando observamos el comportamiento de población indígena, porque tendemos a juzgarlos con los mismos valores o con los mismos criterios o desde nuestra postura. Y eso ya no se puede seguir llevando a cabo. Les mostré cómo en el área de la salud se da esto, pero seguramente cualquiera que nos hablara desde otros ámbitos nos diría cosas muy parecidas. Entonces, por mi parte sería todo. Quiero leerlos, quiero también escuchar sus dudas y poder tener esta charla. Les agradezco mucho. Doy el micrófono a Rosario. Sí, va a ser. A Josefina. Damos las gracias al doctor Omar Chávez por esta plática y sobre todo esta experiencia que nos compartió, que es muy enriquecedora, sobre todo por este contexto que nos da, que nos muestra, porque pues es algo que, o sea, yo estaba viendo ese poblado, esas fotografías tan bonitas que pones, pero no sabemos qué viven ahí, ¿no? O sea, cómo es la realidad que tienen ahí, el contexto, sus significados, sus significantes, todo lo que conlleva el modelo médico, cómo se puede trabajar ahí. A mí me pareció muy interesante, sobre todo como menciona, las costumbres particulares que tienen, y cómo poder adaptar un modelo, sobre todo a los simbolismos, ¿no? Como lo planteabas, la pérdida de sombra, el espanto, que también aquí en México, o sea, como dices, somos multiculturales, y aquí en la Ciudad de México también hay población que maneja los mismos significados, y hay pacientes también que los encontramos y que nos dicen también, que van con el brujo, ¿no? Y están en la Ciudad de México, que van con el brujo, que van con el chamán, que van con el curandero, y que, como tú dices, no los podemos obligar a que abandonen este tipo de tradiciones o este tipo de simbolismos, sino que más bien se añada el modelo médico a sus usos y costumbres, ¿no? Para no perder su tradición, y para que ellos no pierdan su identidad, porque es parte de su identidad. Entonces, a mí me pareció muy rica esta plática. Le doy gracias porque es un compañero docente de AMAPSI también, es docente del Diplomado de Terapia Cognitivo-Conductual. La verdad es que tenía poco de conocerlo, pero ahorita se me hace fascinante el trabajo que has hecho. Le damos las gracias y bueno, vamos a la parte de las preguntas que tenemos aquí. Tania Arias pregunta, hola, buenas tardes, ¿cuál es la actividad económica del poblado? Perdón, ya no escuché. ¿Cuál es la actividad económica del poblado? Ah, ok. Pues ellos, su actividad principal es emigrar. Es que ahí no producen nada que genere economía. De hecho, todos se van del pueblo durante meses para trabajar en los sembradíos en el norte y regresan ya con dinero ahorrado. Ok. Jaime Trueba dice, hay quienes usan el término modelo médico hegemónico.
¿esta noción correspondería con el modelo biomédico que estás manejando o es algo diferente? De hecho, desde la antropología médica que les comentaba, que es esta área entre la unión entre la antropología, el estudio de las prácticas sociales y la medicina, ellos manejan que el sistema biomédico se ha convertido en el modelo médico hegemónico en la salud, porque es el que está instaurado en las instituciones del Estado. Entonces, se establece como el modelo médico hegemónico, que rige todo y que a los demás modelos parecen que son subordinados a este porque es el que más se utiliza a nivel nacional y el que forma parte del Estado y de las escuelas. Entonces, es el mismo. O sea, el modelo biomédico es el modelo médico hegemónico desde la antropología médica. Gracias, Omar. Fabiola Poblano dice, ¿cómo ve el término de medicina tradicional? ¿Sería el sistema médico indígena? Sí. De hecho, yo como lo conceptualicé para mi trabajo, era el tratar de conceptualizar teóricamente a distintos modelos, pero esto que llamamos medicina tradicional, que también puede ser a veces términos que muchos no estén de acuerdo porque podría sonar despectivo, podría sonar con cierta inferioridad. Yo por eso lo traté de describir como, en este caso, dos modelos que hay, dos modelos médicos, uno indígena porque es el que practican ellos y el otro el biomédico, pero podríamos incorporar toda la medicina tradicional a modelos médicos tradicionales, digo indígenas. Ahora, tampoco hay que confundirnos como si solo hubiera un modelo médico indígena. Grupos indígenas son 69 lenguas en total en México, 68 y el castellano. Diferentes grupos con lenguas tienen sus propios modelos médicos y yo lo que les presenté es la experiencia en un grupo indígena de Guerrero, pero no podemos caer en el error de pensar que solo hay un grupo indígena y que solo hay un modelo médico indígena, ¿no? En este caso, yo me refería a la población mixteca del estado de Guerrero, pero si vamos a otra población tenemos que observar, conocer cuál es su modelo médico, cuáles son sus enfermedades, cuáles son sus tratamientos, cuáles son sus síntomas relevantes y cuáles son las causas que ellos dan a esas enfermedades. Gracias, Omar. Linet Nava pregunta, buenas tardes, ¿qué médico tradicional hay en esta comunidad? Linet, ¿a qué te refieres? ¿Qué médico tradicional en cuanto a su nombre o cómo le llaman? No me quedó muy claro. Linet, si quieres abrir tu micrófono para Ok. poder... Sí, ya lo escribió en el chat. Sí, Okay. hay entre su sistema médico se unen tanto lo natural como lo mágico. Es decir, ellos utilizan tratamientos naturales con hierbas, pero también utilizan rezos, utilizan sacrificio de algunos animales ante algunas enfermedades. Tienen los curanderos, que serían como lo más parecido a lo que llamamos médicos, los chamanes o los rezadores, que son esos que hacen rituales que incluyen lo religioso, tienen sus parteras. De hecho, la mayoría de los partos allá son verticales. Solo lo que yo observé es que acuden a la clínica para que el médico les diga que el bebé está en una posición adecuada y ya, no vuelven a ir, porque ellos acostumbran a tener sus partos en casa. Entonces ahí, por ejemplo, se estableció una relación entre los médicos y las parteras para dar seguimiento a las mujeres embarazadas y informarles en caso de que después de muchas horas no se pueda el parto tradicional, el parto vertical, llevarlos a la clínica porque seguramente viene en posición podálica, ¿no? Que viene de nalgas, no puede salir el bebé. Y entonces para que haya una comunicación, en vez de esta pelea que a veces establece de no vayas allá, tienes que venir a la clínica, es esta comunicación, tener un seguimiento con curanderos, chamanes y parteras respecto de pacientes que tienen alguna enfermedad o que, por ejemplo, en este caso, mujeres embarazadas. Bien, gracias. Dice Patricio Hurtado, así es, legalmente debe darse cobertura y respeto a las tradiciones culturales, incluyendo las cuestiones de atención en salud.
Chávez dice, hola, buenas tardes. ¿Programas e iniciativas reales en funciones de las instituciones estatales de salud, IMSS, identificaste? Fíjate que el IMSS Bienestar, ahora se llama IMSS Bienestar, es el que se encarga de dar cobertura a toda la población indígena, porque se da cobertura a todos los que no tienen un servicio médico, pero pues la mayoría son las personas indígenas o que viven en zonas rurales. En términos teóricos se supone que, o en términos de documentos, se supone que todos estos profesionistas de la salud que van a dar servicios a poblaciones indígenas reciben entrenamientos interculturales. Lo que yo observé, que es parte de los resultados que van a salir en este verano, es que realmente no se usan las habilidades interculturales. Se usa muy poco. De hecho, esto que les comentaba que por derecho todo el equipo de salud tendría que hablar el idioma de la población a la que va a brindar un servicio, no se cumple. De los 5 miembros del equipo de salud, solo uno hablaba mixteco y los demás no. Entonces los pacientes tenían que llevar o conseguir algún traductor que los acompañara, cuando en términos oficiales la clínica tendría que dar un traductor. Creo que el IMSS se está incorporando, tiene programas desarrollados, pero también creo que al menos en lo que yo puedo observar, falta o podríamos beneficiarnos más de estos cursos que fueran más efectivos. Y ahí los psicólogos tenemos mucho por hacer porque nosotros somos los especialistas en el comportamiento. Entonces, parte de mis resultados, al final, yo espero que poder hacer una estancia postdoctoral en la cual hagamos un programa de intervención, de entrenamiento para los profesionistas que van a dar servicios a áreas mixtecas o indígenas y que los hagamos más efectivos, esas habilidades interculturales que ya están, pero creo que hay mucho que aportar desde diferentes disciplinas. El problema es que la mayoría de las investigaciones se hacen desde los hospitales de acá de la ciudad y es muy difícil que se hagan investigaciones allá porque el acceso es complicado. O sea, realmente es muy difícil tener este tipo de investigaciones porque las condiciones son muy complicadas, pero creo ya están los programas, sin embargo, se podrían mejorar y ahí entre diferentes profesiones podemos dar nuestro grano de arena y nuestra perspectiva y conocimiento. Gracias, Omar. Liber Chávez, creo que es otra pregunta. Sí. Dice, ¿qué alcance tendría esta educación en el servicio médico si otro de los factores determinantes son cuestiones estructurales y de cobertura? Creo que Esa ya... es la otra. De hecho, una de las conclusiones a las que llegamos es que mientras no se modifiquen los factores estructurales quiere decir todos estos factores que realmente determinan lo que les comentaba de si tienen la posibilidad de elegir entre una vida u otra, todos los servicios básicos que no les corresponden a ellos, les corresponde al Estado brindar los servicios básicos, que cambien las carreteras, que hay hospitales más cerca. Mientras no cambie eso, lo que hagamos va a tener un cambio muy mínimo. Es decir, el impacto que podemos tener nosotros con este tipo de habilidades, de talleres interculturales, mientras no cambien los factores estructurales sociales que rodean la vida de la población mixteca, no va a tener el impacto que tendría. O sea, estamos amarrados de manos a ciertos cambios sociales. Cuando uno va a hacer la investigación tiene muchos proyectos. De hecho, muchas de las perspectivas que les comenté de la bioética y la justicia social no estaban al principio en mi tesis. Yo iba desde una perspectiva solamente psicológica y cuando llegas allá te das cuenta que todo lo que planeas y todas las buenas intenciones que tenemos, estamos condicionados a los cambios estructurales que corresponden al gobierno, no corresponden a nadie más. Entonces ahí sí depende de ese cambio para que funcionen este conocimiento que estamos generando. Bien. Linet Nava dice, ¿existen sistemas de salud biomédicos que han integrado sistemas de medicina tradicional y han funcionado? ¿Qué opina de esta integración? Yo creo que ya es necesaria. De hecho, hay instituciones biomédicas que se llaman mixtas, creo, donde ya integran las prácticas de las
de la población indígena en donde están ubicadas y tienen, o sea, el punto es que tienen muy buenos resultados, pero que no se ha generalizado o que no todos los profesionales de la salud, incluidos nosotros como psicólogos, tenemos las habilidades necesarias. Y no es que seamos malos profesionistas, sino que tenemos una formación en un modelo y nos mandan a otra vida, a otra... De hecho, cuando he viajado a otros países no he visto tantas diferencias como cuando he viajado aquí a Guerrero, a la zona mixteca. O sea, es otra vida. Y no es que seamos malos profesionistas, pero sí requerimos una formación específica, una formación complementaria para poder aprovechar todo esto que ya, como les comentaba, desde los 90s, Linet es médico, ella sabrá de esto, desde los 90s ya hay conocimientos de la antropología médica, pero no se ha aprovechado en la manera en que se podría. Todo lo que yo leí al respecto y en lo que me basé fue en lo que se ha hecho en antropología médica. Entonces ya hay mucho conocimiento, falta expanderlo, falta aplicarlo a más casos, falta que llegue a estas zonas, porque imagínense, Dos Ríos es un pueblo con 100% de población indígena y nos encontramos esta situación. Quiere decir que pueblos con menos población indígena seguramente van a tener más dificultades en cuanto a la integración o en cuanto a la incorporación de un sistema diferente al suyo y que nosotros como equipo de salud ayudarles a que sean usuarios de este nuevo sistema que llega a su población. Bien, Jackie Castillo dice, gracias Omar por darnos otra perspectiva de lo que también se vive en México. Patricia Hurtado dice, un trabajo de investigación muy interesante y digno de felicitarse. Nuevamente, gracias. Marilu Morales dice, es fundamental reconocer y dar voz a los miembros de las múltiples comunidades y tomando como base esto, generar una serie de intervenciones respetando la pluriculturalidad. Excelente presentación, doctor. Gracias. Gracias. Linet Nava dice, se tendría que cambiar desde las universidades de medicina la integración de medicina indígena o tradicional. Sí, de hecho, actualmente en el programa ya son materias optativas. Yo hasta donde me quedé, pude ir a una conferencia del médico Roberto Campos Navarro. Él imparte la materia de antropología médica en la Facultad de Medicina de CEU, pero creo que solo son optativas por ahora. Yo creo que sí, tal vez no sé, o sea, ahí no sé si a todos, pero sí tendríamos que tener, sobre todo los que vamos a atender o que ya sabemos que vamos a brindar servicios en poblaciones en las que los pacientes podrían venir de otras culturas, que ser indígenas, que en este equipo de salud sí tendrían que tener una formación complementaria en la cual se enseñarán habilidades interculturales para que nuestro servicio sea efectivo, ¿no? Al final eso es lo que se busca. Georgina Arbizu dice, doctor Omar, buena noche. En cuestión de salud mental, ¿qué nos pudiera comentar en esta población indígena? Respecto de qué, Gina, algo más específico me gustaría saber. Creo que queda muy abierto. Problemas psicológicos. Sí, problemas. Mira, ahí podemos identificar, yo lo que puedo observar, realmente estuvimos muy alejados porque como tienen prácticas distintas también, ahí me dijeron desde un principio pues que pusiera mucha distancia, pero pues el machismo como el mal general en México allá se observa más, la violencia intrafamiliar, todavía se da esta parte de la compraventa de mujeres. No existe el noviazgo ni el enamoramiento, periodos de enamoramiento o noviazgo, que es compraventa de mujeres, así eligen a sus parejas. Las mujeres tienen muy poca participación, muy pocas posibilidades de elegir ciertos aspectos. De hecho, todavía se da esta parte de que cuando van al médico en familia, pues aunque el paciente sea la mujer, el médico le habla al hombre. Creo que hay muchos temas. Yo he tenido mucho cuidado de dar algunas aseveraciones ahí porque todo también está permeado por esta
carencias sociales y factores estructurales, pero sí podemos ver muchas prácticas sociales que al final lo que a veces se maximizan, los problemas que vemos aquí en la ciudad, allá se maximizan muchos. Bueno, la educación también tiene mucha deficiencia. Los maestros dan clase en castellano cuando también se tendrían que dar clases en mixteco. Tienen que emigrar. De hecho, una de las grandes problemáticas es que ellos tienen que salir de su pueblo para vivir mejor. Y eso no se tendrá que presentar. Los obligamos a salir de su pueblo, a abandonar su lugar de origen. La población, la mayoría es joven, porque, bueno, más bien la mayoría son niños o viejos, pero hay un rango muy grande en donde se salen del pueblo, ya no regresan porque tienen que ir a trabajar, o tienen los pocos que han salido que quieren estudiar una universidad, tienen que salir del pueblo y tienen que aprender castellano, y eso implica una aculturación. O sea, los obligamos, el gobierno los obliga a dejar sus prácticas si es que quieren vivir mejor económicamente. Entonces, todo eso tiene implicaciones psicológicas al final de cuentas. Fabiola Poblano dice, excelente, muy bien planteado, gracias Omar. Jonathan Misael Morales, muy buen planteamiento. Nerak Merol, dentro del sistema de salud que existe en la zona, ¿hay talleres informativos a la población fuera de la institución? No, de hecho, por eso también mencionaba esta importancia de la psicoeducación. O sea, yo creo que se requieren hacer este tipo de intervenciones, de talleres permanentes para que ellos aprendan a usar el sistema biomédico. Ya se instauró la institución, ¿no? Ya está la clínica UMR 16 del IMSS Bienestando, pero ahí no termina la obligación del gobierno, sino que aparte de instaurar una institución biomédica, ahora hay que asegurar que ellos aprendan a usar este sistema biomédico. Entonces, los talleres permanentes son importantes, ciertas campañas son muy importantes, eso se debe de considerar y es donde nosotros como psicólogos también podemos aportar. Por ejemplo, casi el 100% de la población es analfabeta y el equipo de salud da las recetas escritas. Ahí estás favoreciendo la no adherencia desde el principio, porque no van a poder leer la receta. Entonces, la incorporación de pictogramas, por ejemplo, imágenes en vez de letras, todo esto que ya se ha planteado, ya se ha hecho, pero en otros ámbitos o en diferentes investigaciones, pero que todavía no se incorpora ahí. Entonces, yo lo que planeo es dar ese tipo de programa para que se puedan incorporar esas herramientas interculturales y que al final se asegure más que cuando el paciente indígena llega a la clínica de la UMR, el servicio sea efectivo. Ya comentabas ahorita lo de los talleres. Rosario Monroy, creo que se relaciona con esta respuesta que estabas dando. Dice, ¿qué sugerencias haces a los psicólogos para atender las diferentes perspectivas culturales de los pacientes, considerando que cada persona vive en un contexto social y cultural específico? De hecho, aquí cobra mucha relevancia el tener una visión no patológica y no determinista de lo que es el comportamiento. O sea, nosotros, ningún comportamiento es bueno o malo por naturaleza, sino en función de un marco de valoración de prácticas sociales, que es lo que enmarcan o lo que al final resulta en que una práctica, un comportamiento sea adecuado, inadecuado, pertinente o impertinente, pero no hay universales. Entonces nosotros como psicólogos tenemos siempre que considerar el marco social, las creencias, los valores y el grupo social de referencia del que forma parte el paciente que acude con nosotros a la clínica. Eso es muy, muy, muy importante y muchos psicólogos no lo consideramos. Trabajamos con manuales, trabajamos con este tipo de documentos que a veces eliminan este marco social, este marco de valoraciones o de creencias y nosotros no podemos trabajar sin considerar ese marco. Entonces es muy importante. Que al fin y al cabo el psicólogo tendrá que ir a adaptarse, ¿no? Al contexto de la comunidad, no la comunidad a lo que lleva el psicólogo, ¿no? Claro. También por eso les comentaba que
a veces era muy cuidadoso en dar algunas aseveraciones de lo que observaba porque es un marco que tampoco entiendo mucho. O sea, yo estuve ahí, pero no soy mixteco, no soy indígena. Mucha gente me decía, pues es que tú practicas el sistema biomédico. Sí, es que no estamos hablando de que el sistema biomédico es malo o que el sistema médico indígena es malo o cuál es mejor, sino estamos asegurando un servicio funcional o efectivo y para eso tenemos que entender la población a la que vamos y eso requiere de comprender sus prácticas, sus valores, sus creencias. Por eso es que decía que a veces las aseveraciones o las afirmaciones se deben de dar con cautela, ¿no? Gustavo Martínez pregunta, ¿qué problemas psicológicos son los que más se llegan a ver en esta población? Respecto de que creo que esa pregunta es muy, muy amplia porque tal vez ahí habría que preguntarse de pues, si hay problemas psicológicos o cuáles son los problemas psicológicos, ¿no? Por eso creo que me conflictó esa pregunta, pero los problemas a los que ellos consideran que deben de cambiar o buscar ayuda, no sé, o sea, no lo tengo, no estoy enterado de eso porque no hay un servicio psicológico y nosotros realmente, yo fui a hacer una observación, una investigación descriptiva, pero no me di a la tarea de entender o de enterarme de qué es lo que ellos buscan o qué soluciones quieren dar a ciertos problemas que se presentan ahí, desde los cuales los psicólogos, o sea, creo que más que problema psicológico es problemas sociales en los cuales los psicólogos podríamos dar nuestra pequeña aportación, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con esto que mencionaba de la violencia, creo que tiene que ver con esto que mencionaba de la desigualdad de género, de los desplazamientos, de los problemas económicos. Al final, pues les recuerdo, no sé si el primero o ya el segundo pueblo más pobre de México. O sea, el municipio con mayor porcentaje de pobreza extrema de México. Entonces, eso da idea de muchas situaciones que podrían ser problemas sociales para las personas y que los psicólogos podríamos ayudar. Pero como mencionaba Iván, respecto a los factores estructurales, nuestra intervención siempre va a ser mínima mientras no cambien los factores alrededor que rodean la vida de ellos. Entonces, eso sí, no hay que perderlo de vista. Lo que podamos hacer como profesionistas no va a ser suficiente, no va a tener este tamaño que podría tener mientras no cambie alrededor todo lo que rodea la vida de los indígenas. Gracias. Carmen Miranda dice, Omar, increíble tu trabajo, gracias por compartirlo. Bárbara Galvez, un tema súper valioso, felicitaciones por su dedicación y gracias por compartirnos. Marisol, buenas noches, Omar, gracias por este acercamiento al tema. Mi pregunta es, ¿cómo dirías en resumen que se incorporó el modelo biomédico al modelo tradicional de la comunidad y qué fue funcional para que los pacientes comprendieran la importancia de atenderse y sin violar sus creencias, las cuales también son valiosas? Yo creo que todavía no hay una incorporación total, hay un proceso todavía. Por ejemplo, me di a la tarea de revisar todas las consultas que desde el 2016 hasta el día que yo terminé la investigación y van aumentando, o sea, cada vez usan más la clínica los pacientes. Sin embargo, también lo que observé es que sí van a sus consultas, pero no llevan, por ejemplo, los estudios de salud. Y respecto de la adherencia terapéutica tampoco hay muchos datos porque no hay registros o no hay manera de que el equipo médico observe si cumplió o no cumplió. Yo no creo que se incorpore el sistema biomédico al sistema médico indígena. Más bien lo que hay que enseñarles es que hay sistemas distintos y que cuando vayamos a uno a otro va a haber una lógica diferente, a usar un nuevo sistema. Vamos a pensarlo como un lenguaje diferente, ¿no? Entonces, si tienes un papá de México y una mamá de Estados Unidos, hay que enseñarle que cuando hable con su papá se va a comunicar de una forma y cuando hable con su mamá se va a comunicar de otra. Entonces, aquí más que un sistema entre en otro, es enseñarle que hay dos sistemas distintos y que cuando vaya al biomédico, ¿qué son los síntomas relevantes para nosotros desde el sistema biomédico? ¿A qué enfermedades hay que atender o tener cuidado?
qué causas, la lógica de las enfermedades de virus, bacterias, por ejemplo, la diferencia entre enfermedades agudas y crónicas, la importancia de la adherencia, todo esto hay que enseñárselos. Porque no es que tengan un pensamiento erróneo, un comportamiento inadecuado o creencias irracionales, es que no son usuarios de este sistema biomédico. Entonces, hay que enseñar un nuevo sistema. Tiene otra pregunta. ¿Qué impacto tiene esto en la salud psicológica de la comunidad una vez que se inserta este modelo? Ok. En la salud psicológica no lo sé. La parte psicológica, lo que sí es que al final van a tener una vida con menos dolencias. Sin hablar de enfermedades particulares, pero lo que todos buscamos es sentirnos bien o sentirnos sin dolor. Y entonces cuando ellos lleguen al sistema biomédico, incorporando el sistema biomédico, lo que nos puede aportar, así como lo que el sistema médico indígena les puede aportar a su vida, a su bienestar, pues va a resultar en que tengan una vida con un bienestar mayor, ¿no? Que eso es lo importante y nuestro objetivo como profesionales de la salud. No es que dejen de usar su sistema o que usen más el de nosotros, es que resulte en una mejor vida para ellos, que es el objetivo fundamental de este trabajo. Aquí hay otra pregunta. Josefina Román dice, ¿qué tanto influye la falta de un traductor profesional, neutral o de confianza? ¿Puede influir significativamente en la decisión para acudir a un profesional de salud? Totalmente, porque pues, si no hay un traductor, no hay un entendimiento de entrada. Pues es como si tú vas al médico y el médico te habla en alemán. Aunque el médico sea muy bueno, aunque tenga habilidades interculturales, si no hay un idioma común entre el paciente y el profesionista, no va a haber un entendimiento. Ahora, aquí la importancia, como mencionaban acá, de incorporar a las figuras, a las figuras principales de la población, es que muchas veces cuando incorporamos a las figuras, las autoridades, por ejemplo, el comisario, ciertas personas que tienen una autoridad, una relevancia en el pueblo, es más fácil que le hagan caso a ellos como traductores que al médico o al psicólogo o al enfermero, porque son sus figuras de autoridad. Eso es un principio general en psicología, ¿no? Hay personas que por su jerarquía social, por sus prácticas, tiene más autoridad sobre nosotros. Entonces, cuando incorporamos estas figuras que ya están en el pueblo, vamos a asegurar que hagan caso a lo que decimos, pero debemos de hablar el mismo idioma. Entonces, ahí es primordial el que haya traductores o que el equipo de salud hable el idioma de la población a la que va. Relacionado a esto que mencionas, Ernestina Hermosillo dice, ¿tienen algunas autoridades municipales o estatales que se involucren en esta problemática? Pues, de hecho, las autoridades estatales, que es el IMSS Guerrero, el IMSS Bienestar Guerrero, fue la que puso las clínicas. Y cuando se instaló la clínica, se hace un convenio entre el IMSS Bienestando y el comisario del pueblo. Entonces, hay un apoyo. Al final, se comprometen ellos a tener limpia la unidad, a darle seguridad al equipo de salud, pero eso no quiere decir que el servicio va a ser efectivo. ¿No? Ese es un primer punto. Si hay una cooperación, si hay una plática, pero solo es el primer paso. Requerimos llegar a esta otra parte de estrategias interculturales, irlas incorporando. Georgina Arbizu dice, muchísimas felicidades y gracias, profesor, doctor Omar, excelente investigación, muy interesante, enriquecedora y motivadora para voltear a ver más a esta población tan olvidada. Linet Nava dice, excelentes propuestas y muy interesante investigación, gracias por esta perspectiva, felicidades. Gracias. Liber Chávez pregunta, ¿cómo podemos aportar desde nuestros campos de estudio profesionales o organizativos? ¿Tienes pensado o conoces algún proyecto de organizaciones académicas o civiles? No, de hecho, Liber Chávez trabaja en Chapingo, en la Universidad de Chapingo, y yo le comentaba de la necesidad, por ejemplo, de hacer trabajo conjunto para que vayan a enseñarles el trabajo de siembra, de ciertas prácticas, porque ahí la tierra es muy árida. O sea, la montaña, aunque se ve verde, la tierra es muy, muy árida, muy dura y no se da cualquier alimento, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, me mencionaban que ahí en Chapingo tenían proyectos para agua potable, para composta, para, o sea, por ejemplo, cambiar la leña por otro tipo de material que sea flamable y que elimine las enfermedades respiratorias. Entonces, yo creo que o sea, estas intervenciones tienen que ser multidisciplinarias porque los problemas que vemos no tienen una solución desde una sola profesión. Entonces requerimos que entre todos aportemos a lo que estamos posibilitados, en lo que sabemos, pero sí se requiere mucho, mucho trabajo y creo que cada uno podría desde su profesión aportar. Hemos también intentado con Liber Chávez y otras personas, que también muchas veces la gente que va a hacer investigación va, genera conocimiento, viene a dar conferencias, se hace famoso, tiene un grado de doctor, ¿no? Pero la población sigue igual. Entonces, ¿cómo hacer investigación que no sea depredadora o que no sea injusta? Y pues el tener este tipo de actividades para hacer cooperaciones o colecta de ropa, colecta de material para llevar a los niños, para que al final, sí, o sea, realmente nos estamos aprovechando o estamos teniendo ese campo para desarrollar nuestra profesión, pero que también nosotros podamos devolver algo a ellos es muy importante. Entonces, también tenemos que pensar en cómo podemos aportar todos desde nuestra perspectiva, nuestra lugar de profesión, porque todos podemos hacerlo realmente. Bien, Clausen dice, ¿cuál fue la actitud y o apertura de la población con la que trabajaste frente a tu investigación? Y en general ante esta propuesta de sumar ambos modelos de salud indígena y biomédica, ¿consideras que esto puede ser un factor determinante para el alcance de la mejora de la salud en población indígena? Me parece muy importante este tipo de trabajo. Felicitaciones. Gracias. Como yo fui a observar, en este caso fue una investigación descriptiva, en el momento en que, bueno, cuando yo llegué, el médico me presentó con la población, me presentó con el comisario. Al principio fue más el rechazo porque yo no era de ahí, pero ya cuando me identificaron, me hicieron parte de sus tradiciones, me invitaban a la feria. En cuanto la incorporación de otras prácticas, ese es el momento que viene después de lo que yo planeo. Por ahora, como solo fue descriptiva observacional, realmente no hubo mucha interferencia con las prácticas que ya tenían. Y yo creo, otra vez, creo que eso es muy importante. Creo que lo que estamos planteando va a resultar en una mejora en el servicio que sea más funcional, pero que ese resultado nunca va a ser tan grande como si se cambiaran todos los factores estructurales. Eso no hay que perderlo de vista. Y ahí no depende de la población, depende del gobierno. Entonces estamos haciendo lo que podemos desde nuestras profesiones, pero sí hay factores más grandes que nos rebasan. Sin embargo, creo que lo que podemos aportar va a resultar en una mejor atención para ellos y que su bienestar sea mejor en términos generales. Bien, Ernestina Hermosillo dice, excelente presentación. No me imaginaba a qué grado llega la marginación en nuestro país. ¿Qué podríamos hacer entre todos para mejorar esto? ¿Qué es lo que has estado mencionando? Sí, pues yo creo que como profesión, lo que les comentaba, ¿no? De cada uno desde su punto puede aportar conocimiento, puede aportar programas, puede aportar talleres y como personas y como sociedad, pues sí, creo que la colecta de ropa, la colecta de juguetes, de material didáctico, la colecta de medicamento, eso es necesario porque realmente no hay y no tienen cómo adquirirlo. Entonces, pues no es nuestra culpa directamente, pero también somos parte de este modo de vida que tenemos en México y que actualmente pues, solo por ser indígena, pues ya naces sabiendo que te vas a morir más joven. Solo por ser indígena sabes que es más probable que no estudies una carrera, que te den enfermedades que a nosotros ya no nos dan porque tenemos condiciones de vida salubres. O sea, ellos se enferman de cosas que nosotros nos enfermábamos hace 50 años, 60 años. Mi mamá es de un pueblo de Guerrero y lo que me platica de cuando era niña, ellos lo siguen viviendo. Las desigualdades, las carencias,
condiciones de higiene que tienen, ellos lo siguen viviendo en este momento. Entonces, habla de una desigualdad muy grande. Creo que como sociedad podemos hacer mucho también. Rosario Monroy dice, excelente trabajo, Omar, una interesante vinculación entre psicología y antropología. Jessica dice, además de conocimientos y competencias profesionales, ¿con qué otras competencias deben contar los psicólogos para insertarse en estas comunidades y desarrollar intervenciones efectivas? Uh-huh. En general, este concepto que se llama de habilidades interculturales, que se refiere a, sí, como psicólogo ya tenemos nuestras herramientas profesionales, ¿no? Que todo psicólogo debe tener. Pero las prácticas interculturales se relacionan con, por una parte, conocer sus modos de vida, conocer sus creencias, conocer sus prácticas, conocer su sistema médico, conocer sus posibilidades sociales respecto de esos factores que se presentan, y todo eso está enmarcado en algo que se llama habilidades interculturales. Una habilidad intercultural lo que posibilita es que se comuniquen dos culturas diferentes en un marco horizontal sin que una sea mayor que otra o sin que se quiera aplastar la cultura del otro. Y eso suena fácil, suena bonito, pero es muy complicado. Entonces realmente se requiere de una preparación complementaria. Yo creo que esa es la palabra. Tenemos que empezar a tener una educación complementaria en nuestras profesiones para poder brindar servicios a este tipo de poblaciones. Fabiola Poblano dice, debemos de retomar como conclusión de esta importante conferencia, se debe cambiar todo lo que hay alrededor, eso es el sistema en cuanto a los pueblos indígenas. Isaías Gallardo dice, en función de lo comentado, se puede considerar que la inserción del sistema biomédico es una comunidad, en una comunidad de estas características, es más una aberración y oportunismo político por parte del Estado que una verdadera necesidad funcional para la comunidad. No, yo creo que al final tenemos que brindarles la oportunidad de que ellos decidan a dónde quieren ir cuando tengan alguna dolencia. No es que sea una violación a su cultura el que se instauren instituciones biomédicas, sino que es una nueva oportunidad. Como les decía, nosotros también cuando vamos con el médico del IMSS aquí en la ciudad y nos dice que ya no tenemos cura, buscamos otras alternativas, pero tenemos la posibilidad de buscar otras alternativas. Al final lo que comentaba Isaías es que todos queremos sentirnos bien y en esa búsqueda pues vamos a otros sistemas médicos. Entonces creo que la instauración de este tipo de instituciones lo que les posibilita es que tengan un abanico más grande de elección, que eso es diferente a decirles, ¿sabes qué? Esto va a ser ahora tu institución, deja de ir con el curandero, deja de ir con el chamán, eso no sirve. Que eso sí sería una violación a su cultura. Jaime Trueba dice, creo que es necesario distinguir algo. Esta investigación tiene un rendimiento más cercano al campo de la psicología social de la salud que al de la psicología clínica. Por eso creo que es difícil contestar acerca de los temas de salud mental o salud psicológica. Efectivamente, como dice el expositor, se puede hablar más de problemas sociales que aquellos que podríamos considerar como clínicos. Uh-huh. Pues María dice, felicidades doctor, gracias por compartir otra arista del trabajo profesional del psicólogo. Jaime Trueba hace una corrección de su pregunta. No sé si desean hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta. Son todas las que tenemos ahorita en el chat. De hecho, yo les invito a que esas pestañas que les puse de las artículos, como son temas muy grandes y son muchas aristas, muchas líneas que surgen a partir de esta propuesta, ya en esos artículos para los que estén interesados pueden encontrar desarrollos teóricos más específicos y que le dan más lógica a este planteamiento que estoy proponiendo el día de hoy. Cuando se publique este artículo ya con todos los datos, se los voy a compartir en Amapsi para ver si se puede hacer este enlace, porque ahí ya viene todo lo que analicé, las conclusiones a las que llegamos, y entonces ya todo adquiere más lógica. Ese artículo pues, realmente va a ser muy, muy importante porque nos presenta todo los factores que se consideraron
al final, ¿qué tantas habilidades interculturales tienen el equipo de salud realmente en su práctica diaria? ¿Y qué podríamos hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar ese servicio? Entonces, de mi parte, les agradezco mucho la invitación. Me interesaba brindar esta plática a psicólogos, pero también a profesionales de la salud y a población en general, porque creo que todos requerimos cambiar la perspectiva que tenemos respecto de las prácticas, en este caso de salud, pero prácticas sociales en general, de la población indígena, que son mexicanos, pero que muchas veces desconocemos mucho de su vida y los observamos desde nuestros parámetros. Y eso creo que no puede seguir pasando. Muchas gracias, doctor Omar. La verdad es que sí nos dejas con con tarea, porque creo que sí nos deja ver las limitantes que tenemos también en nuestra práctica clínica, porque nos limitamos como que a ciertos contextos y olvidamos otros donde también somos muy útiles y donde hace falta muchísimo trabajo. Obviamente también por las limitantes pues que hay, ¿no? Para este tipo de trabajos, pero siempre hay la oportunidad de poder seguir actualizándose y seguir sobre todo pues ideando, creando programas para llegar también a este tipo de comunidades. Y sobre todo también de la práctica clínica, yo ahorita acabo de atender a una persona también de Oaxaca, de un pueblo de Oaxaca, que afortunadamente estas tecnologías nos están acercando a esas poblaciones. Y también me comentaba, me decía, dice, es que a veces si no me entiende una palabra me avisa porque, porque a lo mejor me decía de los topiles y ya me decía que son los topiles, ¿no? O sea, es que son los policías de aquí del pueblo, ¿no? Así las llamamos. O sea, detallitos así que pueden marcar mucha diferencia en cómo nos estamos comunicando, pero la verdad es que, o sea, eso es poquito, o sea, la verdad es que es mucho, mucho lo que tenemos que abarcar. Denny Castañeda, ya por último, nos dice, hola, buena tarde, muy interesante el tema. Yo soy estudiante de una licenciatura que trata de integrar estos temas. Se llama Salud Intercultural. La imparte la Universidad Intercultural del Estado de México. Ojalá que puedan interesarse en esta carrera. Mil gracias. Pues aquí nos deja Denny el dato también de que está la oportunidad de ampliar también nuestros horizontes y de no quedarnos nada más con nuestro mundito, ¿no? Sino que hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Agradecemos a todos los asistentes, obviamente al doctor Omar por esta interesante plática. La verdad es que es una investigación muy valiosa y claro que te vamos a seguir en lo que nos pueda seguir aportando, en los artículos que puedas seguir subiendo a la página de AMAPSI todo lo que puedas subir. Ya sabes que ahí hay lugar para que tú nos compartas todo lo que vas investigando. Esta grabación, bueno, esta plática va a quedar grabada, la vamos a subir también a la página de AMAPSI para que la puedan ver y para que la puedan también compartir y pasar la voz de que aquí va a estar la conferencia en la página de AMAPSI. Así como todas las que siguen, también aquí está Tania Prado, que va a ser nuestra siguiente ponente, va a estar también con la plática el próximo lunes sobre el hábitos del buen dormir. Pues agradecemos a todos los asistentes, agradecemos a todos sus preguntas también. Rosario, no sé si deseas agregar algo. Sí, nada más nos comenta aquí García. Gracias, doctor Omar. Efectivamente, la contextualización del entorno donde se trabaja se contradice a veces con ciertos parámetros que se dan en los libros. No queda de otra más que hacer conciencia de la realidad en que se carece en el país. Interesante el próximo tema, Josefina Román. Así es. Pues los esperamos a todos. Vamos a tener ya sistemáticamente estas conferencias, estas pláticas, y todos son maestros de AMAPSI, de Omar, Josefina, Tania. Entonces, nuestra planta de docentes está presente a través de esto y tratando de aportar a la comunidad y a la comunidad de psicólogos y de manera general también, que han estado presentes otro tipo de colegas también, de profesionistas. Pues bienvenidos todos y esperemos que haya sido muy redituable este tiempo para ustedes. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.